Buenísimo. Entre los panelistas tenemos tres nacionalidades, pero divididos entre dos países, creo. ¿Quieren, mientras que vamos por aquí, ir contando de dónde andan, de dónde son? Vicky, Buenísimo. mándale vos. Arranco yo. Yo de por sí ya tengo tres nacionalidades igual, así que Eso sumamos no a lo la tengo diversidad. mapeado. Viví 13 años en Puerto Rico, entonces soy ciudadana estadounidense, croata y argentina, pero vivo hoy en día en Argentina Buah, hace ya muchos años. Así que bueno, hola a todos, Vicky, soy Life and Leadership Coach, trabajé en startups durante más de 10 años acompañando equipos enfocada en roles de marketing, pero acompañando mucho desarrollo de equipos y profesionales, y bien, bueno, hace un tiempo dedicándome full a eso. buenísimo. Chris, ¿querés seguir? A ver, voy yo. Mi nombre es Vamos. Cristian Citú. Soy peruano. Estoy acá en Barcelona, saltando entre Barcelona y Estocolmo por un máster que estoy haciendo. Pero extraño la comida peruana mucho, mucho. Y nada, para no spoiler mucho, porque creo que tú vas a hacer nuestras presentaciones, pero también Sí, sí. llevo muchos años trabajando en startups, igual que Vicky, por ahí tengo varias heridas de guerra, en el mundo del Buenísimo. liderazgo, mundo de producto y nada. Impecable. Ramón, Bueno, ¿por dónde andás? pues yo soy el español que está en España, o sea, ya esto es lo más Más simple. fácil. Yo sí, lo simple, lo fácil, no es poco más y bueno, que efectivamente nos presentarás, pero un poco mi trayectoria es diferente. Han sido pues más de 20 años en el mundo corporativo y desde hace 7 con ya mi propio emprendimiento, teniendo 2 vidas dentro de una sola. Así que encantado de estar aquí, tanto con Victoria, con Cristian, con todos los que se están sumando. Y nada, pues con ganas de disfrutar y de tratar de aportar un poquito de lo que sabemos y de aprender un montón, que siempre es un lujo tener a tanta gente. Sí, sí, la verdad muy lindo. Ahora el resto de la gente que se fue sumando tempranito quiere comentar por dónde anda. Yo, por mi parte, estuve viviendo los últimos 6 meses en Valencia, en España, así que estaba más cerca de Ramón y de Cris, pero acabo de aterrizar hace 3 días aquí en Buenos Aires, que es de donde soy originalmente, así que estoy con los tiempos cambiados, pero bueno, contento también de estar cerca de donde uno es, pero trayendo también la vida en España, que estuvo muy buena. Acá me la voy a Fantástico. mandar al resto. A ver si tenemos variedad. Salta, Baires. Buenísimo. Buenas, buenas. Ya se van sumando. Vamos a ver. Voy a dar un minutito más que se siguen sumando personas y empiezo con la intro. Que hay varios inscritos. ¿A Va a ustedes ser una hora también? intensa. Va a estar intenso. Tenemos muy buenas preguntas que preparamos entre los tres para hablar de temas de liderazgo y cómo crecer como líder. Y después vamos a hacer un espacio de abrir a preguntas, así que ahí todos van a poder ir haciendo o resolviendo dudas que tengan de su crecimiento personal y profesional. Ahora que empezamos, mientras en charla de café previo a que comencemos, hace unas semanas lanzamos esta nueva iniciativa de eventos gratuitos, paneles con grandes expertos y referentes como ustedes, pero a la misma vez comenzaron a salir todas las aplicaciones de AI de sumarse a la charla para resumirte, a las conversaciones para resumirte, y ahora cada vez que nos metemos lanzamos un evento, se empiezan a aparecer cientos de notificaciones de todos los note-takers que se quieren sumar y no estaban invitados, y está siendo un caos, así que estamos viendo cómo resolver eso, si alguien tiene algún hack de cómo filtrar a los AIs en eventos así, bienvenidos. Mira, ahí ya está Ahí, el ahí, primero de sí, Sofía. ahí está. A mí me Ahora pasó vamos a lo sacar. mismo. En la charla que tuvimos para el curso, no habían ingresado ni siquiera personas y ya tenía 3 note takers. Y yo diciéndoles hola, Sí, así, sí. todo, dándoles la bienvenida. Hola, ahí está. Yo no Buenísimo. conozco un hack, pero sí lo empecé a usar en un momento y después lo pausé un poco también por el tema del tipo de diálogos y de momentos es como
hay una línea fina entre AI y la comunicación en este espacio. Pero bueno, si descubrís el hack, Mati, compartilo en tu LinkedIn o en algún Dale. lugar porque más de uno lo va a Sí. agradecer. Sí. Lo voy a buscar, me pongo en campaña. Pero bueno, vamos a ir comenzando, que ya somos 50 y el resto, imagino, se irán sumando en los minutos que siguen. Pero voy a comenzar haciendo una intro brevemente de quién soy, qué es Edison, luego quiénes son los panelistas que tenemos aquí invitados. A partir de ahí vamos a seguir a un espacio de preguntas, un panel que preparamos entre los 4 de temas que nos parecen muy importantes relacionados al liderazgo para tocar, y luego vamos a abrir a preguntas del público, así que todo lo que vayan teniendo preguntas las pueden o ir dejando en el chat o anotándoselo, y en la última parte del evento las indagaremos. Yo soy Matías, uno de los fundadores de Edison, que como habrán visto, o quizás no tanto, somos una startup de educación que nacimos hace 3 años, viendo que lo que es la educación online está muy dominada por cursos de vídeos, habrán visto varios, que sirven mucho para masificar el contenido, pero al no haber interacción entre las personas, generan que las tasas de finalización de estos cursos sean bastante bajas, porque no tenés el compromiso de conocer a otra gente con la que haces preguntas, compartís desafíos y volvés a ver en otro encuentro. Entonces nosotros nacimos para diseñar, por un lado, un modelo más efectivo en cuanto a la educación, pero a la misma vez para ver cómo lograr que grandes expertos y referentes, como estos 3 panelistas que tenemos acá, quieran generar educación. Entonces tenemos un modelo en el que nos asociamos con ellos y los ayudamos a diseñar y vender sus propios cursos, que ya irán conociendo un poco más mediante el avance del evento. ¿Y por qué organizamos este evento? Porque muchos de nuestros cursos están relacionados a temas del mundo profesional y vemos que hay habilidades que trascienden las disciplinas que uno puede estar trabajando. Uno puede estar trabajando en diseño, en producto, en marketing o en diferentes áreas, pero el liderazgo es una que lo trasciende y que vemos que cada vez es más importante para quienes quieren crecer en cualquier disciplina que estén. Y por sobre todo, en un contexto como el que vivimos hoy en día, en este último año tan dominado por la automatización de procesos con temas de inteligencia artificial, vemos que las habilidades blandas como esta y las relacionadas son cada vez más importantes para diferenciarse uno como profesional. Así que invitamos a estos 3 cracks y referentes a que nos cuenten algunas experiencias vividas y aprendizajes que nos podamos llevar. Por un lado tenemos a Vicky, voy a hacer una línea nomás de cada uno para no ocupar mucho tiempo acá, que es divulgadora de liderazgo, ex head de marketing en The Intergroup y ahora coach en temas relacionados, así que ahí pueden investigar un poco más. Tiene un curso de liderazgo apuntado a quienes están iniciando su camino en esto y ya va por su segunda o tercera edición, estoy 100% seguro. Después tenemos a Chris, que es especialista en Project Management, ex head de producto y hoy fundador de una non-profit de contenido educativo para inspirar y asegurar una innovación responsable. Ya nos podrás contar más después, Chris. Y tiene un curso de liderazgo de proyectos, donde aprenderán a llevarlos de la visión a la realidad. Y en tercer lugar tenemos a Ramón, que es mentor y consultor de management y de liderazgo para ejecutivos, autor de 4 libros en la temática, como si fuera poco uno, y tiene un curso que se llama Simplicity, que son herramientas para liderarse a uno mismo y a un equipo, y está apuntado a ejecutivos, que ahora luego les daremos lugar para que cada uno cuente un poco más. Pero como verán, son 3 perfiles muy apasionados por lo que es el liderazgo e inspirar a otros en esta habilidad tan importante, algo que también a mí me apasiona. Así que sin más intros, vamos a esto, vamos a las preguntas y a escuchar a estos referentes en el tema. Las preguntas que tenemos las pueden ir respondiendo cada uno individualmente. Si todos quieren opinar sobre la misma, buenísimo. Y luego abriremos a otras preguntas específicas del público apuntadas a los 3 o a alguna en particular. Empiezo con una pregunta más de contexto, que es hacia dónde queremos ir como líderes cada uno. Y luego vamos a ir con preguntas sobre cómo lograr eso, cómo lograr ese camino hacia el liderazgo. Entonces, para empezar de hacia dónde ir como líder, les quería preguntar, para ustedes, ¿qué características tiene un líder al que sus equipos siguen porque ganó su apoyo y no porque está ahí jerárquicamente, que es el jefe? Y pueden pensar 1, 2 o 3 características cada uno. ¿Alguno quiere tomar la palabra y comenzar? Vamos, Vicky. La comienzo yo Sí. para romper el Oh, hielo. dale, Vicky, perdón. Dale. No, Cristian, Dale, Cristian. Si no levantamos la manito.
para no hacerla larga y para que esta respuesta pueda ser de los tres realmente, acá tengo apuntado algunas ideas que tengo, pero creo que 3 cosas que me han servido, y esta es mi experiencia, obviamente, es el tema de empatía, el tema de autenticidad y el tema de visión. Creo que ese es un buen combo, ¿no? Al final, como líderes, al menos lo que me gusta a mí de ser líder es que cuidas de un equipo, facilitas realmente que crezcan, que se desarrollen y que se logren los objetivos que se quieran lograr en la empresa u organización, ¿no? Y acá, para dar paso a tanto Ramón como Vicky, creo que lo más importante es generar este espacio de seguridad psicológica del cual tanto se habla, ¿no? Para mí es fundamental que cualquier persona pueda ser ella misma, él mismo, pueda dar su opinión, ya sea positiva o negativa, en lo que esté pasando, sin miedo a represalia o consecuencias, ¿no? Y para lograr esto hay muchos pasos, muchas características, pero creo que por ahora lo dejo ahí. Bueno, yo para complementar un poquito, muy alineada con Cristian, algo que también sumaría es como estas habilidades que menciona Cristian y que para mí todo líder tiene que tener como una sed de querer desafiarse y querer ser su mejor versión, ¿verdad? Como una mirada de mejora continua, de crecimiento. Yo lo vinculo mucho también a la inteligencia emocional como una de las habilidades más importantes de un líder. ¿Por qué? Porque tiene que poder leer la sala, conocer a su equipo, acompañarlo, pero también gestionar sus emociones en contextos desafiantes, como feedback, conversaciones difíciles. Entonces creo que ese combo de querer ser siempre nuestra mejor versión, desarrollar cada vez más nuestra inteligencia emocional y servir a nuestro equipo. Un líder es un rol de servicio, muy contrario a lo que muchas veces pensamos que nos sirven a nosotros, no, a un líder sirve a su equipo. ¿De qué manera puede hacerlo? Apuntando a ser la mejor versión de líder que puede ser. Pues, seguro vamos a ahondar mucho más en otros temas como feedback, por ejemplo, también que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo puedo mejorar, cómo puedo ayudar a mi equipo a mejorar. Pero si fuese a resumirlo en un concepto, el concepto de mejora continua como norte. Pues yo, vamos, ya han dicho mucho de lo que tiene que ser, que por supuesto suscribo, pero por dar una pincelada un poquito diferente, para mí un líder hace simple lo complejo, en lugar de complicar lo simple. En el mundo corporativo hay personas que les encanta complicar, poner trabas, crear unos procedimientos, unos procesos tremendamente trabados, y creo que todos seguimos a aquellos que nos ponen las cosas muy simples. Y por otro lado, como una característica, ya la ha señalado Cristian y también Victoria, pero el tema de esa visión. Y voy a citar un ejemplo. Para mí el mayor líder que ha existido ha sido Jesucristo, luego que ha partido el tiempo en dos, ¿no? Pero les daba una visión a todos sus seguidores, a los más cercanos, que les atravesaba emocionalmente. Les decía, seréis pescadores de hombres. Es decir, en 3 palabras era capaz de que dejasen todo y le siguiesen. No hablo de religión, por favor, quiero que esto se entienda. Es decir, cuando el líder es capaz de transmitirte a ti tu visión personal de hacia dónde quieres ir, eso desde luego trasciende. Pero por supuesto todo lo que han dicho, simplemente por dar una pincelada más a lo que han dicho los compañeros, me parece fantástico. Muy bueno los tres. Creo que dijeron características complementarias, diferentes, estuvo muy interesante. Y venía reflexionando sobre esto también antes del evento y pensaba en la importancia que es generar una confianza en el equipo que uno está liderando y cómo hacer eso, porque sí es fácil decir, bueno, hay que generar confianza para que te vean como líder y quieran seguirte, no porque estás ahí, pero cómo se genera esa confianza y también siguiendo con el título del evento que es Comunícate como líder. ¿Qué rol creen que tiene la comunicación en este proceso de construcción de confianza con un equipo? Y si se les ocurren ejemplos ahí, estaría muy bueno. ¿Querés seguir el mismo orden? Yo desafío a rotar, que arranque Ramón. Venga, Como pues vamos Ramón. allá. Así, esto es un poco diferente. Pues mira, yo creo que lo primero, el tema de comunicación y el tema de confianza, que van muy unidos, es en temas de liderazgo, el que no se aplica a lo que predica no es maestro para nada. Es un tema básico que sé que todos sabemos, pero al final, como decía Confucio, que tus palabras no se avergüencen de tus actos. ¿Y eso dónde ocurre? En los momentos de tomas de decisión difíciles. Yo trabajé en el mundo de la calidad
durante gran parte de mi trayectoria profesional, y se notaban cuando el liderazgo realmente cumplía, cuando había que retirar un producto, cuando algo costaba económicamente a la empresa, y ahí era cuando se sujetaban los compromisos y la política, cuando cuesta dinero, cuando no es nada fácil, ahí es donde se ve, es en los momentos difíciles. Y en esas acciones es donde se genera la confianza o se destruye completamente, cuando en caso contrario te están diciendo la calidad es lo primero, ponemos en el centro a las personas, pero cuando las cosas van mal dadas, o bien nos pasamos por encima todos nuestros criterios de calidad o despedimos a la gente en cuanto se baja un punto el beneficio, que no quiere decir que la empresa esté en pérdidas. Pasa palabra. Bueno, yo sumo un poco, para mí el generar confianza, sin dudas desde el ejemplo y también desde, es un primer paso que tomamos nosotros, ¿verdad? Como líderes, al sumar a alguien a nuestro equipo, al delegarle proyectos, al pedirle su consejo y opinión. Recuerdo mucho en uno de mis primeros roles de liderazgo que me afronté al desafío de contratar personas que sepan mucho más que yo. Y me acuerdo que mi jefe en su momento me dijo, lo mejor que te puede es que tu equipo sea especialista en algo para que tú confíes en ellos y así todo el negocio, ¿no? Como que los frutos son beneficiosos para todos. Y eso para mí fue una gran lección. Pero la confianza surge también de nosotros primero en esta, de hecho la definición de confianza es esta esperanza ciega, ¿no? En alguien o algo. Y el primer paso se da nosotros como líderes en el delegar y en el confiar, en el decir, esta es tu responsabilidad, mostrame cómo lo podés hacer. No solo me lo cuentes, muéstramelo. Entonces, creo que ese es uno de los primeros pasos. Como dice Ramón, y quienes estudiamos marketing o comunicación, la confianza y la reputación se construye durante varios años, se destruye en un día con un simple acto. En el caso del management, con el micromanagement, el primer síntoma de micromanagement, le prendemos todas las alarmas a nuestro equipo. Entonces, me parece súper interesante estar discutiéndolo ahora también, ¿verdad? Porque no podemos pedir confianza. La otorgamos y nos la dan también a nosotros. Así que bueno, yo para resumir un breve aporte desde ahí, creo que va mucho desde nosotros dar ese primer paso en confiar, hasta que nos demuestren lo contrario, de que necesitan que los acompañemos más, de que necesitan más herramientas, pero confiar es decir, yo creo en tu capacidad para hacerlo, muéstralo. Muy interesante. Suscribo por dos a todo lo que han dicho. Creo que, y para no redundar mucho, o sea, nuevamente, ser consecuente es algo que creo que se aprende bastante con la experiencia y también con cómo vamos creciendo como líderes, ¿no? Y ahora que he estado como investigando un poco todo este tema de purpose washing que hay bastante, ¿no? Como que te trato de vender algo, pero que a la interna no somos así realmente. Yo mal que bien lo he vivido en trabajos anteriores y como destruye un poco el trabajo que se logra hacer desde el way of work y todo el tema de cultura, ¿no? Pero quería solo cerrar con un ejemplo, porque justo ahí Matías cuando nos mandó las preguntas dijo, ponga un ejemplo, y dije, ya voy a poner un ejemplo. Y es algo que creo que ahora lo puedo contar, y esto fue hace como 8 años, cuando lideré un equipo, y claro, para liderar un equipo llegas de muchas formas, ¿no? En esta éramos como horizontales y de la nada, o sea, a mí me tocó liderar el equipo, que en un momento eran mis pares, complicado, ¿no? ¿Por qué él? ¿Por qué no yo? Etcétera, se cuestionan muchas cosas, ¿no? Y ahí es donde la palabra confianza entró muy, muy, muy fuerte en mi crecimiento, porque lo primero que hice fue, ok, voy a mandar una encuesta porque algo está pasando acá. Y automáticamente todas las respuestas eran, ¿por qué debería confiar en ti? No me has demostrado tus calidades de liderazgo. Bastante, bastante negativo, o sea. Y ni siquiera era por la calidad del trabajo, era por un tema de, no confío en tu liderazgo porque simplemente no sé cómo lideras. Y acá fue donde realmente ese concepto de confianza y de comunicación, de generar espacios donde podamos ser vulnerables, de poder conocernos un poquito más, fueron creciendo, creciendo, creciendo. Y ahora ese mismo equipo que en un momento me calificó súper bajo, ahora son mis mejores amigos, mis mejores amigas, trabajamos en proyectos, con una de ellas estoy haciendo un curso ahora para Edison. Entonces creo que nuevamente eso que no me acuerdo dijiste tú, Vicky o Ramón, de nosotros trabajamos al final para nuestros equipos, ¿no? Entonces creo que eso al final, las consecuencias son muy positivas si lo hacemos bien. Muy bueno. Súper, súper interesante. Y
esto último que decías, Cris, bueno, te tocó también aprender quizás de un momento que te tuviste que poner vulnerable, mirar una encuesta, ver quizás no te había dado tan bien como te imaginabas, y a partir de ahí decir, bueno, ¿qué puedo hacer diferente? Nada, creo que haberle vos demostrado a tu equipo esa vulnerabilidad, de decir, estoy abierto a cambiar, sé que tal vez hice algo que no era lo que se esperaba, pero crecer a partir de aquí genera confianza, o sea, ser vulnerable genera confianza con el equipo, eso es algo muy interesante. Em, y yendo por ese lado, que era tu equipo, el que tal vez tenías que delegar, quizás cometiste algún error en ese camino, o todos lo hacemos, ¿cuáles creen que son los errores más comunes que cometemos como líderes, em, relacionados, puede ser o a delegar tareas o a la construcción de confianza o demás? Errores que vean de manera frecuente en líderes y cómo podemos evitarlos. El Bueno, que quiera vaya. yo puedo ir primero si quieren. Para mí uno de los errores que muchas veces cometen los líderes y cometemos es estar orientado a la comunicación, ¿no? En algunos casos por miedo a herir susceptibilidades, por múltiples miedos, frenarnos de decir cosas, o sea, evitar instancias de feedback. El feedback es un proceso que a mí me gusta, hablamos de liderazgo como servicio, bueno, el feedback como un regalo, considerarlo como una oportunidad de crecimiento para la otra persona y también para nosotros. Creo que uno de los errores muchas veces es guardarnos las cosas. Obviamente no significa, no hay que ser brutalmente honesto, ¿sí? No tenemos que decir todo lo que pensamos, pero limitarnos de compartirle a nuestro equipo feedback, oportunidades de mejora, para mí es un grave error en el mundo del liderazgo y de hecho lo observo mucho en ciertos espacios donde digo, ok, esto es un tema a trabajar. ¿Cómo puedes no solo construir confianza con tu equipo, sino generar mejores resultados con el feedback? Y el otro es el subestimar la preparación de conversaciones. Muchas veces hay personas que tienen un talento natural y fluido para la comunicación, que lo han desarrollado, y otras personas que lo tienen que trabajar. Pero teniendo talento o no, preparar una conversación difícil, es decir, una conversación de feedback muy desafiante, de mejora de performance, de comunicaciones, sea de despidos o cambios de equipo, requieren de tiempo de preparación. Y subestimar que le podemos dedicar 5 minutos antes de la conversación a tirar unas ideas en un documento y un par de bullets, estamos subestimando la importancia del tiempo que nos estamos tomando con esa persona. Esto es algo que yo aprendí mucho observando líderes en startups, especialmente en mi tiempo en Tienda Nube y en The Ancient Group, en mis últimos casi 2 años, donde se invertía mucho tiempo en el porqué del mensaje, cómo lo vamos a decir, qué impacto puede generar, cómo vamos a cuidar el equipo detrás de eso. Entonces yo diría esas 2 cosas, el feedback y el guardárnoslo. Para mí casi que no hay excusa para guardarse el feedback se da, de una manera o de otra se encuentra una forma de darlo, y en el tomarnos el tiempo en invertir en preparar las conversaciones que vamos a tener. Voy yo para que Muy Ramón bueno. cierre con broche de oro. Creo que, nuevamente, suscribo. El hecho de no tener conversaciones porque nos gana el día a día es una excusa que siempre he escuchado y yo he cometido en mis primeros meses, mis primeros años de liderazgo, ¿no? Como que tratar porque hay que hacer, ¿no? Porque hay que llegar a la siguiente meta, porque hay que hacer ese reporte para levantar la siguiente ronda, que era algo que en startup veía mucho, ¿no? Y muchas conversaciones difíciles, más humanas, más de liderazgo, más de generar esa confianza, eran dejadas de lado porque ya la veremos después. Y siempre se pateaba, se pateaba, se pateaba. No igual como dices con el feedback, ¿no? Al final se genera una bola de nieve que cuando la dices, ni a ti ni al colaborador le van a servir porque ya ha pasado mucho tiempo desde que se comenzaron a hacer estas cosas, ¿no? Y para agregar un par de cosas, creo que el tema de expectativas es, el manejo de expectativas es muy importante para nuestro equipo y más adelante quizás hablaremos un poco de stakeholder management, pero ser un líder no solo es liderar a tu equipo, es ser ese intermediario entre tu equipo y muchos stakeholders, ya sean tu jefe, C-level, qué sé yo, ¿no? Entonces, por ahí también es un balance delicado entre el tipo de líder que eres y nuevamente el no proporcionar los recursos necesarios, ¿no? Muchos nos emocionamos cuando decimos, sí, somos líderes, vamos a ser líderes, pero llega un momento en que realmente nuestro rol es bastante de facilitación, ¿no? Yo facilito que tú
persona súper capaz, súper genial, haga su trabajo tranquilo y dé los mejores resultados, ¿no? Y creo que por ahí es donde, creo que esos son unos cuantos errores, unos cuantos aprendizajes que deberíamos tomar en cuenta al momento de buscar generar esa confianza, pero también para poder lograr resultados. Y uno, como puente para Ramón, porque yo sé que este es un tema que Ramón domina, es que muchas veces confundimos, creo que el delegar con decir qué hacer, ¿no? Y esto también todos lo hemos vivido, ¿no? Una cosa es delegar, y Ramón sabe mucho más de eso que yo, obviamente. Una cosa es delegar y otra cosa es simplemente, ok, A, B, C, tienes que hacer ese sprint, anda, ¿no? Y creo que esa es una confusión que se suele hacer, ¿no? Entonces, por eso te doy el paso, Ramón, ahí. Como se suele decir, me has dejado botando la pelota, o sea, es que así es facilito, ¿no? Muchas gracias. Pues sí, precisamente iba a decir esto, que una cosa es asignar tareas y otra cosa es delegar. Entonces, no hay que confundir el tema. Pero asignar tareas es esto, esto y esto, y si es asignar la tarea y es tuya, ahí hay poco que hacer. Y si es mía, habría que pensárselo. El delegar va mucho más allá y yo vuelvo a la base y a lo simple que todos conocemos, pero que se nos olvida. Y es que se delega la autoridad, no la responsabilidad. Es decir, le dejas a la persona la capacidad de que tome decisiones, pero la responsabilidad es tuya como líder, directivo, manager, lo que sea. Es decir, si le delegas la autoridad, tienes que permitir que tome decisiones y, por supuesto, que se equivoque. Porque el primero que no somos infalibles, somos nosotros, no podemos exigir eso a nuestros equipos. Y de entre los muchos detalles, que son detalles, porque esto es la base y lo que han comentado antes tanto Vicky como Chris, yo lo que diría es que es muy importante conocer a tu gente. Si les das un propósito, si les delegas algo, tienes que saber que son capaces de hacerlo, porque a veces entregamos cosas que no son capaces, que no es el momento de madurez, quizá, o de motivación, o necesitas, o no es la persona, y desde ahí esa es la primera y fundamental responsabilidad del líder, es decir, saber a quién le está delegando, saber que le está delegando autoridad, que en esa autoridad se puede equivocar, pero que siempre la responsabilidad es de uno. Y eso es subir mucho el nivel, siendo cosas totalmente básicas, como podéis ver, respecto a lo que se hace en el día a día y que yo he sido el primero en meter la pata hasta el fondo en tantas veces. O sea, que aquí, y eso vaya por delante, aquí lo poco que, o mucho, más bien poco que uno sabe es a base de haber metido la pata, no de haber leído muchos libros, que suele ser como se aprende. Yo, Muy Mati, bueno. perdón, Mete, antes Vicky. de... Porque justo nos preguntaste, ¿no? Ejemplos, y Cristian me encanta como siempre se acuerda de me echar un ejemplo. A mí, no sé si me quedó el tema de que me cuesta hoy todos compartir parte de mi historia, pero lo quiero contar porque es esto de los errores, ¿no? Y lo puedo contar abiertamente por el amor que le tengo a la compañía en la que sucedió. Yo estaba asumiendo un rol de liderazgo en Tienda Nube, en ese momento por temas de transición, reportaba directamente a uno de los cofundadores y CEO de la empresa. Para quienes no conocen la empresa, es una empresa de tecnología muy conocida en Latinoamérica por ser la plataforma de e-commerce número 1. Y bueno, yo súper orgullosa, espectacular, dirigiendo el equipo de comunicación y demás. Y un día me pide el CEO, Vicky, ¿podemos ir a hablar una salita un ratito? Yo me quedé como, sí, obvio. Me parece raro porque siempre me adelantaba, me contaba un poco para que charlemos de este proyecto y demás. Y se sienta y me dice, mira, no sé bien cómo decirte esto, pero vas a tener que trabajar en el feedback. Yo dije, ok, pero a mí todo el feedback que me dan de mi trabajo, además trato de tomarlo, me dice, sí, tratas, pero no alcanza. Tenemos que ver cómo eso se transforma en acciones de parte tuya. Y fue tan desafiante que hasta el momento me dijo, necesito que esta actitud cambie en ti, porque es difícil trabajar así, si no. Para mí fue un balde de agua fría fuertísimo, que la persona que yo admiro, respeto y demás me diga, no sabes recibir feedback. Cuando yo se lo pedí a mi equipo, pensaba que sabía recibirlo, pensaba que sabía darlo. Fue un antes y un después en mi carrera profesional. Hoy soy una persona que adora el feedback, vivo al feedback, o sea, es lo mejor que me puede pasar. Construí equipos en base a esa cultura, pero alguien me lo tuvo que decir. Alguien tuvo que tener la valentía de decirme, si esto no cambia, va a ser muy difícil que sigamos trabajando juntos.
¿Por qué lo comparto? Hoy lo puedo decir con una sonrisa en la cara porque me cambió la carrera, pero hubo alguien valiente que me lo dijo y yo me puse en un sombrero de lo que se llama el growth mindset, ¿no? De decir, ok, yo esto no me va a trabar, esto me va a potenciar. ¿Qué voy a hacer con esta información que me están dando para ser mejor? Así que bueno, ahí vinculando un poquito esto de nunca guardarnos el feedback porque no sabemos el impacto que puede tener una persona y en cómo va a dirigir también la trayectoria de su carrera. Muy, muy interesante. Y tú, bueno, cómo lo cerraste porque habías introducido hablando de que muchas veces guardarnos ese feedback termina siendo peor no solo para uno como líder, sino para la persona a la que le daríamos ese feedback y después con cómo lo has recibido y te hizo crecer, que me parece clave. Em, ese tema que tocaste, Ramón, relacionado a delegar no solo la tarea, sino delegar la tarea, pero no la responsabilidad, o sea, que la responsabilidad sigue siendo de uno. Em, Ahí tengo una duda que a veces me sucede, de hecho, que es si tienen alguna recomendación o consejo en situaciones que, por ejemplo, quieren delegar algo o delegan, por ejemplo, una tarea, pero que la persona a la que se lo delegan no termina quizás de agarrar cuál es el objetivo real de negocio detrás de esa tarea. Y tal vez cumple la tarea, pero dejó de vista cuál era el objetivo real. Y no sé si hay algo que tiene que ver relacionado a delegar mejor desde un objetivo, sin recaer en mencionar la tarea, que quizás era eso justamente lo que estabas mencionando, o alguna otra recomendación de cómo empoderar a un equipo para delegar algo, pero que siga con una visión de un objetivo mayor de la empresa y no únicamente la tarea operativa puntual. No sé si se entendió porque también me costó ilustrarlo, pero iba por ahí. Sí, el punto es que muchas veces delegas algo, y es mal delegar, en mi opinión, y la persona lo hace excesivamente, lo hace perfectamente bien. Es decir, es muy eficiente haciendo algo, pero resulta que eso finalmente no causa el impacto esperado. ¿Por qué? Porque no hay una conexión entre lo que tú estás haciendo y el propósito superior al que sirve. Es decir, ¿para qué? No por qué. ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? A veces el colaborador se centra en cumplir los procedimientos, cumplir el timing, dar el feedback, y eso está muy bien, eso es fantástico. Pero el problema es que en esa, digamos, cadena se pierde el propósito final. Por ejemplo, el otro día, no es exactamente un tema de delegación, pero creo que se va a entender bastante bien. El otro día estaba tratando con un proveedor un problema que había tenido con sus servicios. Entonces, en medio del problema, la persona solo hacía que decirme los procedimientos de la compañía, los timings, lo que se tenía que cumplir, y yo era como si me importa un pimiento lo que me estás contando. Es decir, yo tengo un problema, quiero que lo resolvamos y lo demás, pues mira, ya veremos de qué manera, pero lo fundamental es el problema que a ti te va a costar el cliente y yo voy a salir enfadado de esta relación. Pero la persona estaba enfocada en, no, este es el procedimiento, esto es lo que hay que hacer. Entonces, en estos tiempos se pierde mucho precisamente esa parte humana, esa parte de ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? En las conversaciones difíciles, como comentaba antes Vicky, es lo mismo. ¿Para qué tengo una conversación difícil? Porque si el para qué no es para que mejoren las cosas, la conversación no vale para nada. O va a tener un resultado mucho peor de lo que esperábamos. En la delegación, ¿para qué estoy delegando esto? ¿Y a qué propósito superior dentro de la organización está sirviendo? ¿Y por qué? Porque eso te va a dar el contexto para que tomes mejores decisiones, seas más independiente o en caso de que tengas dudas puedas escalar y decir, oye, me pasa esto, es decir, en el fondo, desde un rol de liderazgo para hacer que la gente avance. Yo al menos lo veo así. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Voy? Dale, creo que completamente de acuerdo. Esta pregunta siempre es relevante de cuál es el impacto de la tarea o entregable que estoy haciendo, ¿no? Hay una relación
incluso a un nivel más personal de crecimiento profesional mío. Mucha gente piensa de mi portafolio, del equipo y de la empresa, y creo que es súper justo pensar así, ¿no? Al final es un win-win lo que quiere hacer el colaborador con la empresa. Y yo creo que va de ambas vías, ¿no? Alguna práctica que a mí siempre me ha gustado, y creo que es porque me encanta armar pitch y decks, etcétera, es tanto en Creana como en Colectivo, que había el Colectivo 23, que también es una EdTech, pero el grupo Intercorp y Creana, que bueno, una EdTech latinoamericana, peruana también, había mucho de, ok, ¿qué programa educativo vamos a hacer hoy día? Entonces yo tenía a cargo varios product owners. Entonces yo me ponía en modo vendedor, honestamente. O sea, preparaba mi pitch, iba donde el product owner y el equipo y le decía, esto es lo que creo que va a funcionar, estos son los indicadores, estas son las expectativas, este es el porqué, el propósito, o sea, básicamente en una presentación, obviamente yo diciéndola, les explicaba el por qué estamos haciendo esto. Y ese es creo que un error bastante común que se hace. Saltamos mucho, como bien decía, saltamos mucho al cómo, nos vamos de frente a los procesos. Y el proceso, en primera instancia, poco importa si no estamos realmente entendiendo el porqué. Y la segunda parte es del colaborador al líder. No hay esta técnica que bien conocemos que son los 5 porqués, y siempre he motivado a mis equipos que me pregunten 5 veces por qué. ¿Por qué tenemos que hacer este proyecto? Ok, ¿y por qué? ¿Cómo va a influir en la empresa? ¿Cómo va a influir en los indicadores? ¿Esto va a sumar al portafolio? Entonces creo que ahí se genera una relación bastante recíproca entre yo convenciendo a mi equipo de la decisión que he tomado es la mejor, y ellos van a estar, le voy a delegar y van a estar empoderados en tomar las decisiones que quieran, pero también del lado de ellos para que tengan mucha claridad de que cualquier cosa que van a hacer está generando un impacto real y no simplemente es una tarea más para llegar al final del sprint y marcar una cajita, ¿no? Sí, yo para sumar, es la última vez que voy a aclarar que estoy de acuerdo con todo lo que dijeron Ramón y Cristian. De por ahora que queda sentado que coincido. El concepto del por qué, sin dudas, de hecho, no voy a profundizar en eso, pero recomiendo muchísimo el libro de Simon Sinek, Start with Why, empieza con por qué. Tengo la suerte de, en mis últimos 2 empleos, que el por qué sea el centro de todo, ¿verdad? El por qué hacemos lo que hacemos y para quién. De hecho, en The Intern Group trabajamos con la consultora de Simon Sinek para definir el por qué. Una experiencia realmente súper increíble. Pero además del propósito, algo quizás para llevarlo como un siguiente paso, es en los espacios de 1 a 1 con nuestro equipo, también hacer esta pregunta respecto al impacto. Hay una serie, el espacio de 1 a 1 muchas veces se considera como un espacio de catch-up, ponernos al día con las iniciativas, y nos olvidamos que es un espacio para generar esta confianza, este diálogo y conectar con el otro. En mi Instagram van a ver, compartí varios videos acerca de recomendaciones, pero una gran pregunta para un 1 a 1 es ¿cómo sentís que tu rol impacta en la compañía? Para que la persona nos pueda decir, nos pueda contar poco, mucho, de esta manera. ¿Y por qué vinculo el one-on-one a los resultados del negocio? Porque todos estamos en un rol por un motivo, tenemos un motivo para estar ahí, nuestra job description y el impacto que generamos. Entonces, en esos diálogos, ir midiendo cómo nuestro equipo se siente alineado a los objetivos de la compañía y cuán valorado se siente. Y una última herramienta que considero que podría servir en estos casos donde el resultado está perfecto, está como dijo Ramón, ¿no? Como que la persona cumplió, hizo la tarea. Ahora, alineado al negocio a lo que buscábamos, ahí es donde entran las preguntas para mí como una gran herramienta. Cuando comenzamos a hablar de un proyecto, no solo preguntar si hay dudas o algo, sino ¿cómo harías esto mejor? ¿Cómo crees que se vincula a los objetivos del negocio? ¿Qué crees que deberíamos estar teniendo en cuenta para que este proyecto sea, próspero y traiga los resultados que esperamos? Acá di algunos ejemplos así al pasar, pero digo, el poder de las preguntas abiertas para que las personas también se hagan dueños de esa iniciativa y no simplemente hagan un proyecto por hacerlo, sino que lo vinculen al negocio y que el impacto sea genuino, porque para que alguien haga un trabajo de data entry en un rol de impacto, o sea, no sé, lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Esa función. Por algún motivo está ahí esa persona para generar ese impacto, que lo sepa al momento de desarrollar el proyecto y el entregable. Buenísimo, buenas herramientas. Vicky, indago un poco más en esa, que me dio curiosidad, lo de los 1 a 1. ¿Cada cuánto recomendás? Y también va doble, o sea, ¿recomendás combinar en el mismo encuentro 1 a 1 parte operativa y parte más de cómo está y atarlo, por ejemplo, a los objetivos? ¿O hacer los 2 espacios separados y cada cuánto tiempo?
Me fui muy concreto, pero es importante. No, es una re buena pregunta. Creo que la dinámica de 1 a 1 depende entre las dos personas de la relación, el líder y el reporte directo, ¿no? Yo con líderes o sea, con reportes directos míos que también son líderes y tienen un rol de management, tengo 1 a 1 semanales. Principalmente porque tiene un equipo a cargo, normalmente los desafíos que surgen, hay cosas que hay que, por un lado, resolver muy sobre la marcha y también tener un vínculo muy, muy fuerte. Yo con sus reportes directos, quizás el vínculo puede ser distinto, ¿no? No ese nivel de profundidad. Hay un montón de libros y recomendaciones respecto a buenas prácticas. A mí lo que me mencionó en el último tiempo, por una cuestión similar a lo que mencionaba Cristian, ¿no? O sea, no hay tiempo, falta agenda y demás, es tener una reunión semanal dividida en 2 agendas. Una, la de prioridades de la semana y cuestiones que hay que resolver, que se dialogan en 1 a 1, este proyecto, esta métrica, esta duda que tengo, este desafío, y que obviamente no se están discutiendo en una reunión más weekly de equipo, ¿no? O sea, que tenemos que charlar en privado esta persona y yo. Pero para mí el objetivo de la 1 a 1 no es resolver problemas, es trabajar mejor con mi equipo. Entonces es entender sus desafíos, qué les está costando, qué les está motivando, en qué momentos sienten que necesitan apoyo. Entonces, a mi equipo, por ejemplo, en la 1 a 1 semanal, siempre le hago una pregunta de motivación. ¿Cuán motivado estás con tu rol? Del 1 al 7. Y les digo, no utilices el 7. Perdón, del 1 al 10. ¿Cuán motivado estás con tu rol? Sin 7. Esto es algo que leí en un libro muy bueno porque permite eliminar un poco el bias y si es menor de 6, nos enfocamos. Si es mayor de 8, espectacular. Pero bueno, para ser más concreta, con reportes que son líderes, 1 vez por semana seguro, y no me salteo la 1 a 1, es como que no se cancela la 1 a 1 ni se reprograma, se mantiene. Con otros tipos de perfiles, cada 2 semanas es algo más recomendado. Y yo con mis líderes siempre busqué tener un espacio semanal. Puede ser de media hora, 40 minutos, 1 hora, después cada uno establece la dinámica, pero el tener un espacio de confianza periódico para trabajar juntos, para mí siempre fue esencial. Buenísimo. No sé, Cris, Ramón, ¿quieren agregar algo? Si no, sigo que tengo otra pregunta. Ahí va a estar buenísimo. Volviendo a situaciones en las que, algunas situaciones que comentaron justo Vicky y Cris, pero creo que aplica para los tres. Vicky, contaste la historia ahí que tu jefe te tuvo que dar este feedback sobre que no recibías feedback, o Cris, cuando tuviste que lanzar la encuesta para ver cómo estaba y tal vez conversar con tu equipo para comentarles los resultados. Fueron momentos difíciles, como líderes y como profesionales. Muchas veces hay que afrontar estos momentos, tal vez desde dar un feedback que estás medio incómodo dándolo, o diferentes situaciones por el estilo. ¿Tienen ahí consejos para abordar estas conversaciones difíciles, tal vez con alguien del equipo que está teniendo, por ejemplo, una baja performance? Ya que a uno como líder le suele ser algo incómodo dar ese feedback, pero es una conversación sumamente importante. Ahí, abierto a escuchar recomendaciones que tengan. Gracias. Creo que me toca empezar a mí. Estamos rotando, ¿sí, no? A ver, creo que si hemos llegado a un punto en donde tener una conversación sobre performance es difícil, hay como un yellow flag, quizás diría, ¿no? Creo que hay todo un trabajo previo justo para evitar esas conversaciones difíciles. Fácil, comienzo por ahí y luego tengo, sí, un tip para el tema de las conversaciones difíciles, ¿no? Creo que ya lo hemos conversado un poco, pero para mí es importante expectativas claras del rol y clave, como lo dijo Vicky, ¿no? O sea, dar feedback cuando sea necesario. Hay esta frase que me gusta mucho, es celebrar en público, dar feedback en privado. Y acá no sé si es polémico, no sé si habrán fans de esta metodología, a mí no me gusta, pero no recomiendo usar el feedback estilo sándwich. Se puede prestar mucho a la manipulación. Al final, lo que quiere un trabajador es recibir feedback constructivo. No es bueno, creo yo, y esta es mi opinión, de que tengamos que disfrazar ese feedback constructivo, que si es bien dado le va a servir, con 2 feedbacks ahí bonitos, positivos, que se sienten forzados, ¿no? Puede sentirse hasta un poco manipulador, ¿no? Y acá hay una metodología que a mí me gusta, que se llama SBIR, que es situación, comportamiento, impacto y pedido, ¿no? Entonces, se centra mucho en actos concretos que requieren mejora, voy a eso y lo mejoramos juntos, ¿no? Y siempre es bueno, y eso creo que lo sabemos muy bien, es hacia el trabajo, no es hacia la persona.
Ahora, si con esto igual tenemos, porque no va a pasar, tenemos conversaciones difíciles, ya sea por la situación, el contexto, el trabajador, nosotros mismos no tenemos un buen día, creo que es escuchar, ¿no? O sea, si ha pasado algo, creo que esta capacidad que tenemos los líderes de escuchar, de entender y entender, no seamos básicos, entender holísticamente por qué ha pasado esta situación que queremos corregir, creo que nos va a ir muy bien. No escuchar la perspectiva de la otra persona, por qué sucedió esta cosa, y luego ya pasar, obviamente, a todas las recomendaciones que bien ha hecho Vicky y Ramón, ¿no? O sea, generar ese entendimiento mutuo, generar ese plan de acción, escuchar mejor el feedback, etcétera. Pero creo que puede parecer simple, pero creo que es entender de forma holística por qué ha pasado eso y en conjunto generar un plan de acción o generar un conjunto de soluciones que puedan ayudar a la persona o puedan ayudar a esta situación que se dio por 1000 razones, ¿no? Pues continúo, si os parece. Para mí, todo este tema, y lo he visto, digamos, siempre, y además por lo que he también visto en redes, etcétera, es el tema de que, lo digo así y lo desarrollo, los pecados requieren castigo, los errores requieren corrección. Muchas veces cuando se entra a una de estas reuniones difíciles, parece que ha hecho algún tipo de pecado, parece que hay que castigarlo, parece que a la persona hay que darle un correctivo, y eso tristemente, ya sé que no estamos en este panel, no estamos ninguno alineado con eso, pero tristemente es la realidad que uno se encuentra en el día a día. Es decir, que los gerentes, los directivos, tienen que ir, digamos, a dejar muy claro que se ha equivocado, que es el culpable, que tendrá que hacer algo. Entonces, creo que lo primero es cambiar la mentalidad y, por supuesto, errores hay. Y cuando hay un error del tipo que sea, lo que tenemos que hacer, lo primero es entenderlo. Y hay siempre hechos y datos. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? De la manera más objetiva posible. Y a partir de ahí, porque lo que haya ocurrido ya ha ocurrido. Regodearse, entrar ya en temas personales, yo ya lo dije, no tenía que haber hecho, bueno, y ya cuando eso ya se desliza en temas de falta de respeto, ya ni hablo, por supuesto, en eso ya ni entramos. Pero ya en un punto de que claramente vemos que tenemos hechos y datos, que ha habido un error, yo dejo una pregunta que normalmente no se suele, digamos, no reflexionamos sobre ella, y es, ¿cómo puedo convertir esto en algo bueno? Fíjate, no solamente no te digo, bueno, no es tan malo, y aquí voy al tema del feedback sandwich, donde la gente al final no le queda muy claro si lo ha hecho bien, mal, bien, y bueno, al final, ¿qué me están diciendo? Y si la persona además no tiene el directivo, líder, manager, no es muy clara la comunicación, pues uno sale de allí diciendo, no sé si me van a subir el sueldo o me van a despedir. Tal cual. Entonces, vale, esto ya ha ocurrido. ¿Cómo convertimos esto? Ejemplo, hemos cometido un error con las ventas y esto nos ha costado con el cliente tanto. ¿Qué podemos sacar de bueno de aquí para que no nos vuelva a ocurrir? ¿Cómo podemos revertirlo? ¿Cómo podemos tener en lugar de un cliente 5? Es decir, ¿cómo vamos a hacer que esto sirva para algo? Y eso, de nuevo, es activar el potencial de todo el mundo, porque lo contrario básicamente no sirve para nada. Y yo que soy muy pragmático, de si no sirve, ¿para qué? Paso la bola botando a Vicky. Me encanta, me siento muy identificada con Ramón respecto a esto de cuál va a ser el aprendizaje, porque para mí hay como dos formas de ver la vida, el medio vaso lleno o el medio vaso vacío. Y el medio vaso lleno es, ok, esto ya pasó, ¿qué vamos a hacer con esto para capitalizarlo? Yo quizás sumo, creo que coinciden mucho con los puntos que mencionaron tanto Cristian y Ramón. Una parte para mí esencial, el sándwich, el feedback sandwich, ese framework de feedback, para mí es el anti-framework. Para alguien que haya participado en mi curso, yo lo defino como el anti-framework para dar feedback. Coincido con que el SBI, que es un framework desarrollado por el Center for Creative Leadership, es una de las mejores herramientas para dar feedback. Y ahora se habla mucho de feed forward, ¿no? De cómo alimentar que la persona
traiga también a la mesa feedback en base a nuestro feedback. Por eso se llama feed forward, ¿no? Entonces, como líderes tenemos una gran herramienta que son las preguntas. Ya lo mencioné, pero creo que genuinamente de momentos subestimamos el poder de las preguntas y las buenas preguntas abiertas, bien hechas. Entonces, cuando damos un feedback, el preguntar, no solo qué opinas de esto, qué estás sintiendo y demás, porque eso es una parte importante, sino qué vamos a hacer con esta información. ¿Cómo podemos trabajar juntos para revertir esto? ¿Qué herramientas necesitas para que podamos trabajar sobre esto juntos o para que no vuelva a suceder? Hay distintas formas de enmarcarlo, pero para mí las preguntas abiertas esenciales como herramienta de feedback también dentro de un framework. Insisto en prepararlo. Yo preparo el feedback, literalmente me escribo SBI, Situation, Behavior, Impact. Y si en algún momento de la conversación tengo que leer las notas, le digo a la persona, estoy mirando mis notas porque quiero ser lo más objetivo posible con lo que te estoy diciendo. Y sumada a esto de la objetividad, algo que es muy difícil de hacer, pero que con la práctica se logra, es entrar sin juicio. Entrar sin juzgar a la persona a la conversación. Y en esto juega un poco la confianza, juega el principio de la caridad, que, perdón, estoy me echando muchas recomendaciones, pero si no vieron The Principle of Charity, es una charla TED muy, muy buena. Pero este principio of charity de decir, la otra persona, yo no sé qué le está pasando por su cabeza, en su vida, en su trabajo, no tengo ni idea. Yo entro a este espacio, aunque idealmente como líder sí, ¿no? O sea, tenemos mucho contexto, pero quizás no del momento exacto, pero yo entro a esta conversación sin juicio de opinión. No voy a valorar si esta persona es buena o mala, si está haciendo lo mejor o no. O sea, voy a entrar a darle este feedback. En base a eso sí luego puedo formar una opinión para entender cómo ayudarla, pero entrar sin juzgar a ese diálogo para que la persona también se pueda abrir y nosotros ahí desplegar todas nuestras herramientas. Entonces, yo combinaría por ahí, ¿no? Sumarle a un buen framework y buena preparación, entrar sin juicio, hacer buenas preguntas y el recordatorio de que el feedback es un regalo, es una oportunidad tanto para el que lo recibe como para el que lo da. Muy bueno. Las tres aprendizajes muy interesantes. Sigo teniendo muchas preguntas, pero vi que ya empezaron a dar algunas en el chat, así que no quiero tomar todo el espacio. Les voy a dar 1 minuto o 2 minutos a cada uno si quieren contar brevemente de qué es el curso que van a estar dando en el próximo mes. Así las personas que están acá pueden conocer un poco más y pasada esa intro a cada uno de sus cursos, vamos a las 3 preguntas, que acá ya veo una de Julieta, una de Francisca y ahí veo una más. Así que si les parece, Cris, si querés empezar, que Voy. buenísimo. Me pongo mi gorrito de vendedor. Desde arriba el funnel. Mi curso es sobre Project Management, que es algo en lo que me he ido especializando estos últimos años, ¿no? Un poco mi trayectoria comenzó de forma muy ecléctica. Soy comunicador de profesión, estuve como director de medios en periódicos peruanos y luego hice un pivote a educación porque la educación me apasiona. Trabajé en Creana, trabajé en Intercorp, en la plataforma educativa, y en el 2023 decidí hacer un máster. Me vine a Europa para poder hacerlo. Mientras tanto, seguí haciendo consultoría y creo que fue ahí tanto mi background de estas empresas, pero también ese trabajo con diferentes clientes a nivel consultoría, es que dije, oye, sería bonito compartir este conocimiento justo cuando Matías me pasó la voz, ¿no? Entonces, en mi curso lo que vamos a ver es desde el inicio, desde que tenemos una idea, desde que tenemos un proyecto, ya sea que estés en el corpo, ya sea que seas startup, ya sea que seas emprendedor, ya sea que estás haciendo X cosa, hasta que lo tienes que entregar, cómo se ve ese entregable, ya sea un pitch, ya sea un prototipo, ya sea un MVP. Creo que tengo suficiente experiencia para compartir cómo me ha funcionado a mí. Creo que eso es lo rico también, ¿no? Traigo unos frameworks que he preparado en base a mi experiencia, a mis errores, a mis traumas, a mis heridas de guerra, que lo quiero compartir con todos ustedes, ¿no? Entonces, básicamente se trata de eso. Tienes un proyecto de inicio a fin, vamos a ver cosas como liderazgo de equipos, comunicación, delegación, como lo estamos viendo ahora, pero nos vamos a centrar más en el tema, por ejemplo, de stakeholder management, ¿no? En el tema de metodologías ágiles, cómo hacer un pitch, cómo hacer un MVP, cómo prototipar, cómo se come eso, cómo recibir feedback. Y al final, cómo vamos a entregar esto que fue una idea al inicio como algo concreto que nos pueda servir tanto a nosotros como a la persona a la que se lo prometimos, ya sea el consumidor, nuestros jefes, etc. Entonces, es eso, para no hacerla larga.
Sé que luego les vamos a mandar un correíto ahí cada uno donde van a poder leer un poquito más, más a detalle, pero no quiero quitarle tiempo a Vicky ni a Ramón para que también puedan explicar sus cursos. Bueno, pues yo el curso es el Simplicity, que ya da una idea de por dónde va, ¿no? Es un curso de liderazgo que tiene dos grandes partes. Una dedicada al autoliderazgo, porque no se puede liderar a otros si primero no te lideras a ti mismo. Hablamos de cómo gestionas estratégicamente tu tiempo, cómo manejas tus emociones, cuál es esa mentalidad de excelencia de los grandes líderes, cómo tomar buenas decisiones. Y una segunda parte, y es cómo eso personal lo trasladamos al equipo. Es decir, lo que hemos estado hablando, pues cómo delegar, cómo tratar con situaciones difíciles y perfiles complejos, cómo poder comunicarnos de manera más eficazmente. En definitiva, cómo hacemos primero nosotros para después, con el equipo, pues poder equilibrar nuestra vida, que al final lo que todos queremos es vivir en paz y cada uno, digamos, tenemos nuestra manera de hacerlo. Así que yo lo que os puedo contar es que yo no doy ninguna tecnología de la NASA, no hay rocket science, son cosas simples, claras, directas, porque pues en casi 30 años de carrera yo veo que se falla siempre en lo básico. Si tantos líderes saliesen de las escuelas de negocios, esto estaría lleno de líderes. Pero resulta que de lo que todo el mundo se queja siempre son de esas cosas pequeñas, esas cosas que desmotivan y en el fondo, y bajándolo un poco más, ¿no? Pues esa cercanía, esa parte más humana que conecta con todos. Así que básicamente eso es Simplicity. Buenísimo. Paso yo. El curso que va por su tercera edición, la realidad es que voy a admitir que cuando lo empezamos dije, bueno, vamos a ver cómo nos va con esto, ya ahora lanzando la tercera edición de Potenciando tu Camino de Liderazgo. El propósito con el cual diseñé el curso, similar a Cristian menciona sus heridas de guerra, es el curso que a mí me hubiese encantado poder tomar cuando empecé a liderar, ¿no? O sea, cuando tenía miedos, dudas, me faltaban herramientas, cuando salía a buscar un montón de libros, pedir consejo, eso fue lo que pensé a la hora de diseñarlo. Son 3 clases en las cuales hablamos acerca de liderazgo en sí y cómo potenciarlo con la comunicación. Mencionamos una habilidad fundamental, que es la inteligencia emocional, que la hablé al principio. No voy a spoilear, pero la inteligencia emocional es mucho más valiosa que otras habilidades que creemos que son esenciales para definir nuestra carrera. Hay un estudio de Harvard súper interesante que lo profundiza, si alguien lo quiere buscar, relacionado al coeficiente intelectual e inteligencia emocional. Entonces, habilidades de liderazgo, vamos a hablar, y la capacidad, el potencial que tiene la comunicación para definirnos como líder e impactar en nuestro equipo. Después, en otra de las clases, profundizamos mucho acerca del feedback y las conversaciones difíciles, no solo en la preparación, sino en los distintos frameworks y en adquirir estas herramientas para que sean parte de nuestro día a día. Liderar, quienes somos líderes, espero la mayoría lo disfrutamos mucho, pero no creo que ningún líder te diga mi trabajo es pan comido y es súper fácil, justamente porque es trabajar con personas y generar estos espacios de conversaciones difíciles. Así que feedback, frameworks de conversaciones difíciles, cómo potenciar estos espacios y construir confianza con nuestro equipo. Y en la última clase hablamos mucho de los espacios de reuniones con equipo. Hablamos justamente, bueno, Mati, vos preguntaste de las 1 a 1, reuniones de equipo grupales, de distintas maneras de generar conexión con equipo, tanto en el mundo remoto como presencial. ¿Y por qué esta distribución de 3 clases? Porque de alguna manera a través del curso vamos construyendo las herramientas y adquiriéndolas para construir nuestra mejor versión de líder, ¿no? Algo que sí invito a todos es que en el After Office de los cursos se queden, es un espacio muy rico, a mí me fue sorprendiendo en las 2 ediciones porque es un espacio donde se genera un diálogo. Piensen que quienes están participando del curso están en una situación parecida a ustedes, quizás trabajando en otro rubro, con otras experiencias personales, pero con sed de aprender y compartir. Así que bueno, estoy feliz, muy motivada de que esta sea, lo aclaro, es la última edición por ahora. Estoy embarazada de 8 meses, de acá para abajo no se ve, pero es el último curso que voy a dar por ahora. Así que bueno, si se quieren sumar, yo feliz de verlos ahí. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Felicitaciones, Vicky. Nada, 3 cursos muy interesantes, diferentes fechas y según el camino de liderazgo de cada uno ya verán.
Antes de cerrar, respondimos algunas de las preguntas que veo acá en el chat, si les parece, y si quieren seguir mandando, pueden mandar. Había una hace ya como un par de minutos de Francisca que era ¿cómo equilibran el ser vulnerable, pero no tan vulnerable? ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿O existe Pues, algún tan vulnerable? fácil lo puedo responder con ejemplos, porque siento que es más una rica discusión que un blanco y negro, ¿no? Creo que para no poner nombres, en una empresa que estuve, siempre tuve esa pregunta, ¿no? Siempre tuve esa pregunta de, ¿acaso mi equipo es una burbuja? Eh, ¿Acaso vivimos una burbuja de optimismo frente al resto de la corporación, frente al resto de la empresa? ¿Estoy fallando en algo? Quizás me pasé de la raya y son mis amigas y no son mi equipo profesional. Y era un sesgo y era una mochila que llevaba muy encima. Hasta que decidí retirarme de la organización y me di cuenta que no. Me di cuenta que sencillamente, como dice Vicky, estaba generando confianza, somos humanos, como dice Ramón, queremos paz. Entonces estábamos haciendo nuestro trabajo, nos llevábamos bien, pero no pasaba de ahí, ¿no? Eh, pero los invitaría más que se cuestionen realmente cuál es esa línea dependiendo en dónde están o en el contexto en el que están. Ahorita que estoy haciendo este non-profit, lo estoy haciendo con 2 socias que son mis amigas, pero también entendemos en qué momentos podemos ser amigos, en qué momentos podemos simplemente sentarnos, charlar y conversar, pero también entendemos en qué momentos estamos en un Zoom, estamos sentados en una mesa para tomar decisiones estratégicas y concentrarnos. Entonces, no creo tanto que haya una línea como que pases, sino es más, no sé cómo decirlo, ¿no? No es blanco y negro, es más como un espectro. Eh, entonces creo que es importante entender en dónde estás y no me acuerdo si fue Vicky o Ramón, read the room. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Adaptarnos a la situación. Y sí, eso. Nuevamente, no es una respuesta clara y directa, pero creo que es una reflexión. Yo, para dar un poco respuesta, que efectivamente no es, digamos, no es tajante, al final, ser vulnerable es mostrarnos como somos, sin ninguna máscara, sin querer aparentar nada, sin querer tener la razón, sin querer estar por encima de los demás. Y eso es algo que poco a poco son esas barreras que poco a poco se van derribando. Entonces, cada uno en cada momento, pues tiene una capacidad de mostrar. Y a veces muestras un 90 y a veces muestras un 10. Y es un proceso. Esto es algo que nunca se acaba, es mi opinión personal. Pero lo que es fundamental, y esto para mí sí que es la única regla, es que todo lo que muestres sea verdad. Es decir, si muestras un 5% tuyo, digamos, que eso sea verdad. Y que el resto, si no lo muestras, no lo muestras. Pero que siempre seas auténtico ahí. Lo que no quiere decir que lo cuentes todo. Porque al final cada uno sabemos claramente dónde sí y dónde no. Y poco a poco esa barrera se va deshaciendo. Es un proceso para algunas personas más rápido, para otros más lento, pero en cualquier caso, si se hace desde la honestidad, bueno, pues al final, y la pregunta que siempre me hacen, claro, pero es que me van a poder atacar, es lo que me dicen, ¿no? Y yo ahí siempre digo lo mismo. Digo, mira, al final, el que quiera atacarte con lo que tú eres, pues allá. Creo que el problema lo tiene la persona, no tú. Sí, yo sí puedo sumar algo, coincido y me encantó una vez aprender una persona quiero mucho, una vez me dijo, Vicky, es bueno sentirse cómodo en los grises, ni en el blanco, ni en el negro, ni en el intermedio, hay comodidad si la buscas y la encuentras. Para mí la vulnerabilidad, gran concepto utilizado mucho por Brené Brown en realidad, no lo acuñó ella, pero la vulnerabilidad, la única pregunta que me haría para ir a algo muy práctico, yo para algunas cosas como que tengo mis reglas, por más de que me gusta no tener estructuras de aumentos, me preguntaría por qué estoy compartiendo esto. Y lo hablamos bastante, ¿no? Del why, el por qué y para qué. Creo que somos humanos, no tengo dudas de eso, y compartir de nuestra vida alguna frustración que estemos teniendo, algo que nos esté costando,
es totalmente válido y está comprobado que nuestros equipos lo valoran, nos conecta más. Ahora me preguntaría, esta es una conversación que quiero tener porque necesito desahogarme y hacer un proceso de catarsis. Me preguntaría, ¿tiene sentido hacerlo con mi equipo o con mi pareja o en un espacio de terapia o con un amigo? Entonces me preguntaría un poco el para qué lo estoy haciendo, para qué estoy comunicando esto y con quién. De vuelta, es un gris y coincido que da para un debate súper interesante. Pero si tenemos la preocupación de que nuestra tendencia puede ser a hablar de más, me preguntaría, ok, ¿tiene sentido compartirlo en este espacio y por qué? Y me ha pasado, esto lo puedo contar y perdón, cierro con esto para vincular una historia personal. Yo pasé por un proceso de divorcio muy difícil trabajando en una compañía y en un rol de liderazgo que me estaba desafiando y me encontré en una situación extremadamente vulnerable. Y decidí compartir algunas cosas. ¿Compartí todos los detalles? Claro que no, pero compartí por lo que estaba atravesando para que mi equipo me entienda que no estoy a mi 100%, que si estoy triste en un llamado es porque estoy pasando por una situación personal compleja. De vuelta, detalles, yo no lo consideré necesario. Compartir algunas cosas de lo que pasaban, sí, para generar empatía también y que sepan, yo estoy dando lo mejor de mí. ¿Soy la mejor versión de Vicky en este momento? No, pero quiero que sepas que esto es lo que está sucediendo. Así que bueno, me gusta la reflexión de que el gris es un lugar en el que podemos estar cómodos también. Muy bueno. Y bueno, vamos a ir cerrando, que ya pasó la hora, pero mil gracias a los tres por sumarse y aportar valor, cada uno sus experiencias, ejemplos, creo que fueron súper valiosos, vi el chat muy activo, también las reacciones, así que estos espacios están muy lindos generarlos, siento que en ese compartir historias uno puede aprender. Y para los que vinieron también de oyentes, gracias por venir. Los esperamos en alguno de los cursos para seguir profundizando y que puedan aprender de ellos con muchas más horas y muchos más momentos de preguntas de sus casos personales. Así que nada, gracias a todos y nos estamos viendo pronto. Gracias, Gracias, Matías. Mati, Gracias, Vicky. Ramón, Cristian, y a todos por Gracias. sumarse. Fantástico. Mil Bye, bye. gracias a Buenísimo. todos.